Muy bien, tal cual se comprometió al aire con nosotros Hugo Pauletti y también Luciano Iriondo. Lo único que aspirábamos, porque siempre decimos que no hacemos periodismo deportivo, sino que hacemos periodismo de interés general, y en ese contexto, después de 30 años de profesión, nos damos los lujos de querer hacer una nota con una gente que le tenemos afecto, lo que tenemos del lado del corazón. Esa nota con el Luis Martínez tiene esta característica, por eso tengo la gorra de Ford y por eso vamos a charlar con él como dos hombres de Ford, por decirlo de alguna manera. Uri, realmente muchas gracias por atenderme. No, al contrario, un gusto de poder estar con todos ustedes y bueno, contento y sé que hay mucha gente por ahí que sigue el automovilismo y a través de ustedes están informados y por ahí también se hace difícil por ahí hacer una nota de este tipo porque siempre estamos abocados a lo nuestro y hablar del auto y de lo nuestro. Pero bueno, después de tantos años en la profesión, digo, de aquel Uri Martínez de la Fórmula Entrerriana, a la Fórmula Renault, a estos años del TC, digo, sigue siendo el mismo Uri Martínez personalmente, más allá de que la gente le reconoce toda su actividad deportiva que nos toca. Sí, o sea, uno pareciera que fue ayer cuando comenzó todo eso y bueno, increíble cómo se han ido dando todas las cosas y la verdad que es lo lindo que te deja el automovilismo, el cariño de la gente y bueno, también el hecho de estar tanto tiempo en esto, por ahí algunos resultados también que son logros por ahí más personales, pero lo lindo es el cariño de la gente y que te lo hacen vivir en cada carrera. Uri, vos sos netamente un hombre de Ford. Arranqué en el TC corriendo con Ford y bueno, nunca más cambié de marca y la realidad es que soy hincha y bueno, me siento identificada también con la marca por el hecho de haber corrido en el turismo carretera con Ford. He querido hacerlo en todos los autos con techo que he corrido con la misma marca, pero bueno, no se han podido dar y bueno, ahora este año en el TN a los 50 años debuto en una categoría que creo que tenía que haber sido al revés, pero bueno, la verdad que feliz por poder estar participando en esta categoría que nunca lo había hecho. Cuando uno te mira en el turismo carretera, recién hablábamos de lo que había pasado en febrero, aquí mismo en el Autódromo de Viedma, donde hacía una gran diferencia tu capacidad conductiva, pero el TN tiene algunas cualidades diferentes a lo que es el turismo carretera, de hecho el chapa-chapa que todo el mundo menciona, los jóvenes que vienen empujando y a veces esa misma experiencia de un joven ver a un piloto del TC lo anima a querer apoyarte un poco más el auto. Sí, pero es diferente, son autos que por ahí van rápido, tienen una cubierta que hace que las carreras sean como son y por ahí vos decís, bueno, no voy a salir pegadito, no voy a entrar a este curvón pegado porque se me va a descargar y me va a ir de trompa y es todo lo contrario, al revés de lo que es cualquier otro auto de carrera y eso hace que, bueno, se intenten sobrepaso, dejas medio metro, te meten en el auto, te corren y bueno, son situaciones que yo la veía cuando miraba las carreras y ahora que estoy adentro la vivo en carne propia y es como que te tenés que olvidar de cuidar el auto. Qué loco, ¿no? Esto de que un tipo con tanta experiencia, como vos decís, prácticamente además 50 años de edad, casi haciendo experiencia en estar en el TN. Sí, se dio, o sea, por ahí no sé si un gusto o qué, pero se dieron las cosas y bueno, me gustó, Pauletti con Hugo estuvimos charlando un par de veces, no se daba y ahora con Gustavo Cano, con el equipo de él se dio este año y la verdad que contento y bueno, una experiencia muy linda y creo que como te dije, es la categoría que por ahí no se sabe quién va a ser el que va a ganar, porque por ahí el que clasifica 15 o 20 tiene chance de ganar la carrera y las maniobras y sobrepaso hay que estar adentro para entender. ¿Y qué te está gustando más, el turismo nacional o el TC? El turismo nacional se disfruta de otra manera, es otra cosa. El TC por ahí uno tiene un poco más de presión en todo y bueno, creo que es la categoría donde todos los pilotos quieren llegar a correr, a ser protagonistas.
es diferente. El TN por ahí me encanta, a lo mejor no tiene la presión que tiene a lo mejor en las otras categorías. Digamos que campeón de la Fórmula Renault, campeón del TC2000, campeón del turismo carretera, ¿estaría faltando el campeonato del TN? O ganar una carrera. Es difícil. Creo que en el Torrey, en todos los autos, en las categorías que corrí, bueno, he ganado carrera y campeonato. En el TN no he podido hacer un podio, pero bueno, a lo mejor hay una materia pendiente que me va a quedar o espero que no. Bueno, pero sí estamos adelantando que el año que viene te seguimos teniendo en la categoría. Todavía no lo he decidido, la idea para ahí es de continuar. Sé que por ahí son momentos que hay que ir definiendo cosas. En principio el equipo quiere que continúe, voy a empezar a trabajar, pero bueno, a su vez lo liberé para, por si aparece un piloto con posibilidades que ocupen una butaca y bueno, si se da, ellos tienen un tercer auto, bueno, si se da después lo veré. Uri, ¿cómo ha sido tu año, por un lado en el TC y también un balance del turismo nacional? En el TC se arrancó bien, después en Concordia, cuando fui excluido por el motor que usé en esa carrera, cambió todo. Me suspendieron por 4 carreras, ahí cambió toda la estrategia del equipo, del trabajo, el auto se alquiló, corrió Moriarty con el auto. Cuando vuelvo nuevamente a correr, ya chances para el campeonato eran muy pocas. Vuelvo con un auto nuevo y es como que uno como piloto ya me ha sucedido que cuando corres y tenés un compañero de equipo no estás al 100%, por más que uno haga buenas carreras, todo, pero no es lo mismo. Y me costó mucho en lo personal volver a hacer el que venía haciendo como piloto, pero en las últimas carreras volvimos a funcionar bien y bueno, te diría que estamos casi al mismo nivel de cuando arrancamos la temporada. Lo mismo lo pude vivir en el TN, que arrancamos bien, después también arrastré las consecuencias del TC al TN y bueno, por ahí no estaba al 100% y no tuve los resultados que a lo mejor el equipo pretendía o que el auto podía dar. ¿La complicación del turismo carretera en algún momento te hizo pensar en el retiro? No, para nada. Más, o sea, hasta más fuerza, más ganas me dan de continuar. Sé que cometí un error y ¿Asumido por vos el error o asumido porque sos el piloto o el hombre fuerte del equipo? Por todo. Soy el dueño del equipo por todo. Y la realidad es que ganas de estar arriba en auto la sigo teniendo. Estoy seguro que hay pilotos que por ahí pueden llegar a ser más rápido, pero bueno, el hecho de tener el equipo y estar compenetrado todos los días en el taller, eso te da algo que cuando te subieron de carrera te da mucha fuerza. El año que viene tuvimos carretera, sí. Está el auto que... Hay que pintar el 1 nuevamente. Estaría bueno. La idea... Tenemos un ploteador en la familia, de última lo ploteamos de una. No hay problema. O sea, lo voy a definir de acá a corto plazo, a 10 días más tardar, pero